agosto, por eso Diana de Glaui se encuentra con una de nuestras unidades móviles en la sede de la Cámara Electoral. Buenas tardes, Diana. ¿Qué tal, María Belén? Muy buenas tardes. El 14 de agosto va a haber elecciones primarias abiertas y obligatorias. Son obligatorias todos los argentinos que entonces estén en condiciones de votar, lo tienen que hacer el 14 de agosto. En estas internas primarias, que en principio dentro de un mismo espacio, o al menos ese es el núcleo de la cuestión, pueden presentarse diferentes candidatos y de esos candidatos puede quedar uno. A nivel presidencial, generalmente cada uno de los partidos presenta un candidato a presidente, pero hay otros sectores, como por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde sí hay internas primarias, por ejemplo en gobernadores, en listas de diputados y así distintos sectores. Para eso sirven las primarias abiertas y obligatorias. Y recordemos, María Belén, que en las últimas horas hubo distintas encuestas de analistas que han realizado en lo que la gente generalmente desconoce que son obligatorias o bien no sabe que se vota el 14 de agosto. Y por eso entonces nosotros nos encontramos con el secretario de la Cámara Nacional Electoral, Nicolás Din, para que nos explique un poco, para acercar la información a la gente y ver cuáles son las dudas que puedan llegar a tener y así informarnos de que el 14 de agosto todos los argentinos tenemos que votar, ¿no es así? Efectivamente, todos los argentinos que estén incluidos en el padrón podrán votar. Es importante tener en cuenta que son todos los argentinos que al 23 de octubre cumplen 18 años, lo cual implica que el 14 de agosto podrán votar chicos que tienen 17 años y que cumplen 18 antes del 23 de agosto, ¿no? Porque bien, ese límite de edad sería entonces hasta las elecciones presidenciales, que serían el 23 de agosto, todos aquellos entonces que tengan que cumplir en el medio también tienen que presentarse el 14 de agosto. 23 de octubre. 23 de octubre, perdón. Claro, sí, efectivamente, porque la ley lo que prevé es que se usa el mismo padrón para el 23 de octubre. Por ende, si el 23 de octubre una persona cumple 18 años, el 14 de agosto va a estar habilitado para votar con 17. La votación es normal. ¿Qué pasa con las consecuencias, quizás? La votación, al igual que cualquier otra elección, es una elección nacional y, por ende, conforme a lo que dispone tanto la Constitución como la ley electoral, es obligatoria. Las consecuencias son que en el caso de abstenerse a votar y tener alguna causal de excusación, podrán presentarse para justificar el voto antes de los 60 días de haber transcurrido la elección. María Belén, ya ahora está escuchando Nicolás Din, el secretario de la Cámara Nacional Electoral. Sí. ¿Qué tal, Nicolás Din? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, María. Muchísimas gracias por recibirnos, porque la verdad que a uno le transfieren permanentemente todas las dudas sobre estas elecciones del 14 de agosto, porque desde ya que es algo novedoso en el país, ¿no? El tema de haberse establecido por ley estas elecciones primarias que son abiertas, simultáneas, obligatorias, pero obligatorias, ¿no? Obligatorias significa que el voto en nuestro país es obligatorio, o sea que la gente tiene que votar y, como bien dice usted, ¿no es cierto? Si no puede votar porque está enfermo, tiene que llevar el certificado médico correspondiente a la Secretaría Electoral para justificar justamente su inasistencia. En el caso también estar a más de 500 kilómetros y si no le cabe una sanción, ¿no? Como en cualquier elección. Efectivamente. Tengamos en cuenta que algunas veces la Secretaría Electoral está muy lejos del domicilio del ciudadano, por ende también puede acercarse a un juzgado de paz, a un juzgado federal más cercano, ¿sí? Claro, desde ya, y si está a más de 500 kilómetros, ir a la comisaría del lugar como para justificar que esté en ese lugar y después presentarlo en la Secretaría Electoral o el trámite que usted bien dice. ¿Qué es lo que se vota el 14 de agosto? Ahí no la escuché. ¿Qué otras cosas se votan? ¿Qué se vota? Ah, ¿qué se vota? Sí, en todo el país presidente y vicepresidente. Sí. También en todo el país 130 cargos de diputados nacionales. Exacto. En 8 provincias se vota senadores nacionales. Que son 24 los que se votan, ¿no? En total. Se votan 3 senadores nacionales por provincia, 2 para el que saca la mayoría el 23 de octubre y 1 para la primera minoría. Claro. Y esos, 24 dividido 8 provincias. Y después hay 4 provincias en que también hay primarias simultáneas para cargos locales. La provincia de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, Santa Fe y San Luis.
Sí, hay gente que dice, bueno, si yo no voto el 14 de agosto, ¿puedo votar el 23 de octubre? Mi respuesta es que debe votar las dos veces y que si no vota el 14 de agosto debe presentar este justificativo, como dijimos antes, y presentarse luego a las del 23 de octubre. Si no pudiese presentar por estas razones, desde ya votar el 23 de octubre, debiese ser el mismo trámite, ¿no? Porque la gente dice, ¿tengo derecho a votar el 23 de octubre si no voy el 14 de agosto? En realidad está obligado a votar, ¿no, Edín? Efectivamente, ha habido una interpretación de la jueza Servini de Cubría en este sentido para electores de Capital Federal nada más, en el sentido de que deben votar el 14 de agosto para poder votar el 23 de octubre. Sí. En este momento no causa ningún efecto, ya que el voto sigue siendo obligatorio y la gente tiene que presentarse el 14 de agosto. Después de eso veremos si la Cámara Nacional Electoral, como órgano máximo tanto en lo jurisdiccional como en materia de administración electoral, se expide sobre este tema antes del 23 de octubre. Sí, ahora, porque estoy leyendo el videógrafo, se votará presidente y vice en todo el país. En realidad estas son precandidaturas, ¿no es cierto? Como una antesala de lo que son las elecciones generales del 23 de octubre. Porque claro, hay casos en que los partidos políticos ya han presentado un solo candidato, porque lo han dirimido en internas o porque en ausencia, digamos, de la interna ha habido alguna celebración de candidatura oficial, que han dicho, bueno, tal es el candidato de ese partido. Pero en realidad los que se presentan el 14 de agosto serían precandidatos, ¿no? Para entender mejor el tema, porque después se celebran las elecciones generales del 23 de octubre. Efectivamente. A ver, con relación a las elecciones para presidente de la Nación, presidente y vice, que es el que está mirando todo el mundo y el que sobre esa base se hacen algunas argumentaciones respecto a las primarias, sin duda los 10 candidatos que se presentan han presentado lista única. Sí. Ahora, en lo que hace a las demás categorías, sea diputados nacionales, senadores nacionales, en la mayoría de los distritos se han presentado más de una lista en algunas agrupaciones políticas. Sí. En esos casos, si la preferencia de uno es esa agrupación política, va a tener que definir cuál de las listas que se han presentado va a ir al 23 de octubre. Din, lo desmenuzamos además, después de los títulos, que justo son y media. Se queda, por favor, con nosotros, que es muy importante esclarecer este tema para la población.